Entonces, quedan avisados, hermanos, y solo pueden dirigir a Pastora, que ya tienen la información, amén. Y va a ser el viernes, sábado y domingo, y van a estar saliendo el viernes en la noche, yo creo, aleluya, y van a estar regresando el domingo en la madrugada, amén. Gloria a Dios. Así también, hermanos, preparémonos porque hoy vamos a tomar la Santa Cena, amén. Examinémonos y tomémoslos con gozo y seguridad, amén, porque puede ser para bendición, amén, o para... Pero eso tenemos que tomarlo con cuidado, amén, y saber el propósito, aleluya, y estar en paz con todos, aleluya, perdonando, amando, y Dios hará la obra, amén. Y en nuestras fuerzas humanas no podemos, pero con Él sí es posible, amén. Y Él nos da la fuerza a cada uno de nosotros. Así que gocémonos con la palabra de Dios. Amén. Y le vamos a dar el tiempo a nuestro pastor Gastón. Y que Dios lo siga usando, hermano. Y dar unas palmas al Señor. Amén. Gloria, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie ahí. Vamos a darle gracias a Dios. Dios es hermoso. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Es muy importante participar de la Santa Cena. Eso fue instituido por Dios. No hay otra opción. El Señor dijo que tenemos que participar todas las veces que podamos. Todas las veces que lo hagamos en memoria de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. La Santa Cena es para las personas que están bautizadas, casadas y sean parte del cuerpo de Cristo. Porque cuando una persona no toma sabiendo que eso puede traer juicio, Pablo explicó muy claramente a la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios era una iglesia poderosa, era una iglesia llena de riquezas espirituales, tenían los mejores maestros, los mejores pastores, pero sin embargo era una iglesia inmadura, era una iglesia que no entendía y no respetaban el día de la Santa Cena. Había muchos problemas, pleitos, contiendas, había idolatría, había incesto, había prostitución, aunque no creas, cuando leemos la palabra de Dios, por eso es que Pablo, Dios le dio el pasaje de primera de Corintios capítulo 11 para explicar y establecer más que todo los principios que Dios quiere para la iglesia. Y si la iglesia no está instituida o no está, como le digo, instruida en lo que vamos a hacer, muchas veces puedes tomar la Santa Cena de una forma inadecuada y eso te va a traer, ¿qué? Consecuencias. Entonces, Pablo quería evitar todas esas cosas. Bájale un poquito mucho bajo tiene. A evitar problemas en la vida de los cristianos. Era una iglesia gentil, una iglesia que no entendía, una iglesia que no comprendía y muchas veces la iglesia que nosotros somos tenemos que recibir instrucciones para no cometer errores, porque a veces por falta de conocimiento muchas veces nos metemos en problemas serios con Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Corintios capítulo 10, verso 16, ¿ok? Aquí vamos a ver la recomendación del apóstol Pablo a la iglesia. ¿Cuántos son iglesia acá?
¿Cuántos son iglesia? Ahora les voy a decir algo, cuando se pronuncia la Santa Cena, mucha gente no viene. No viene por no querer obedecer o tienen miedo o hay cosas escondidas en su vida donde tienen miedo que Dios les saque a luz. Ahora, es mejor que Dios saque a luz a que tengas un problema serio. ¿Sí o no, hermanos? ¿Ok? ¿Cuánto lo tienen? Primera de Corintios capítulo 10. Y aquí Pablo hace una amonestación contra la idolatría. La idolatría. En Corintios habían iglesias paganas donde tenían sacerdotisas y usaban mujeres muy hermosas. Era una iglesia pagana donde ellos adoraban a una diosa, Epafrodita. Era la diosa del amor, donde las mujeres se prostituían, tenían relaciones sexuales con los sacerdotes y muchas veces los de la iglesia, cuando no querían recibir, hermano, la instrucción, o cuando las mujeres no querían estar con el marido, los hombres iban a ese lugar y les pagaban a las mujeres. Por eso esos templos eran templos maldecidos. Entonces Pablo advirtió a la iglesia para que la iglesia no participase de todas esas cosas, porque eso provoca la ira de Dios. Por esa razón es que Pablo en 1 Corintios 11:27 dice: por lo demás, hermanos, examínense cada uno para que pueda participar y la cena sea de bendición para sus vidas. Dios es un Dios claro. Dios no cambia. Tú puedes cambiar y nosotros podemos hacerle la jugada a Dios. Dios es un Dios justo. Él es justo en todas las cosas que hace. Y Él nos ama y nos guarda. ¿Sabe por qué nos guarda a nosotros? Porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Es un privilegio que seas tu hijo de Dios. La gente que no toma en cuenta eso es porque no ha entendido quién es en Cristo Jesús. Entonces esta noche vamos a desarrollar algo para que nosotros podamos participar de la Santa Cena, participar de lo que Cristo hizo en la cruz. Él murió por nuestros pecados, Él llevó toda maldición y lo clavó en la cruz y dice que venció a Satanás en la cruz. Y esa sangre derramada de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque la sangre de Cristo no es como la sangre del ser humano. Es una sangre que santifica, purifica, limpia. Él derramó hasta la última gota de su sangre, donde en la cruz, y ahí dijo: Padre, consumado ¿qué es? Y venimos a nacer nosotros como iglesia. Venimos del corazón de Cristo. Porque cuando le clavaron la lanza a Jesús en el costado, dice que salió agua y salió sangre. Cuando una mujer da luz, lo primero que sale es agua y sangre. Habla de un nuevo ¿qué? Nacimiento en Cristo Jesús. Nosotros no somos paganos, somos cristianos. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el Señor nos ha dejado este libro, 66 cartuchos, que nos habla de instrucciones para ver cómo podemos caminar en obediencia a Dios. Y uno de las cosas que dejó el Señor fue esto, la Santa Cena. ¿Sabe qué? Para que se recuerden quién es Cristo Jesús. Y eso lo vamos a hacer todas las veces, cada mes lo hacemos, hasta que nos vayamos con Cristo Jesús. Y arriba vamos a tomar una Santa Cena con Él. Parece de película, ¿no? Pero la Biblia lo dice así. Entonces esto es para todos los que han entendido. ¿Cuántos han entendido quién es Cristo Jesús? Y si has cometido algún problema, que no sea pecado de sexo, tú vienes, te arrepientes y el Señor te limpia de todo pecado. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen?
Entonces Pablo, como fue apóstol a los gentiles somos los peores. Come chanchos, come pupusas, idólatras, mentirosos, ladrón. No estoy llamando lista, ¿ok? Así eran los corintios. Había un desorden. La misma ciudad estaba corrompida como Las Vegas. Ustedes saben que Las Vegas, la ciudad de las luces, dice, y es donde hay mucha prostitución, drogadicción, homosexualismo, y todo ese ambiente se mueve en Las Vegas. Sin embargo, es una ciudad bien iluminada, pero esa luz no alumbra el alma de las personas. Entonces la iglesia de Corinto es una iglesia poderosa, hermano, una iglesia que tenía todo. Tenía visión, tenían profecía, tenían los mejores maestros. Una iglesia que no le faltaba nada, pero era una iglesia bien desorden, abusaban de los dones. Entonces Pablo tuvo que poner en regla el asunto. Por eso Pablo le dice en 1 Corintios, hágase todo en orden. ¿Ok? Así que, ¿cuántos van a ir al baño todavía? No quiero que cuando empiece la palabra estés subiendo y bajando. Les vamos a dar 2 minutos, vayan al baño y esta palabra es muy importante para nosotros, ¿ok? ¿Cuántos están acá todavía? ¿Ok? Aquí dice en el verso 13, 1 Corintios 10, 13, dice Pablo, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Mira qué mensaje de Pablo. Huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Ahora dice la copa del Señor o la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Hace una pregunta Pablo. Siendo un solo pan, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirá, Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué pues digo? Pablo dijo, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes, mira lo que dice Pablo, que lo que los gentiles, o sea, los del mundo, sacrifican a los ídolos, no lo sacrifican a los ídolos, sino a los demonios. Porque tras de la idolatría están demonios. ¿Cuántos lo creen? Y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ahora Pablo dice aquí, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos, ¿qué? ¿A quién? Ahora dice, somos más fuertes que Él. ¿Quién es más fuerte que Dios? Ahora, estas instrucciones Pablo lo dio a la iglesia. Vamos a orar. ¿Qué les parece? ¿Quieren orar o no? Vamos a agarrarnos las manos, ¿sabes? Y tú vas a decir, ¿por qué quieren que se agarren tanto las manos? Porque el Señor nos quiere en unidad. Y Dios nos va a bendecir en esta tarde. ¿Cuántos lo creen? Gracias por los dos que dijeron amén.
Ok, vamos a dar, levanta la mano de tu hermano en unidad, en victoria, porque Cristo ya nos ha dado la victoria. ¿Cuántos lo creen? Hace 2000 años Cristo murió por ti y te dio la victoria. Así que vamos a darle gracias a Dios por esa victoria. Levanta tu voz, vamos a darle gracias. Ora por tu hermano ahí, al lado de tu hermano, por tu hermano, y bendícelo en esta tarde. Padre, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos, te exaltamos, te honramos. Te damos gloria, adoración. Yo no escucho oración ni de los líderes. Aleluya. Declaramos bendición sobre cada uno de tus hijos en esta tarde. Señor, quita todo obstáculo, todo problema, todo lo que impide que tu presencia se mueva. Que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Padre Celestial, en esta noche. Bendecimos las vidas. Que la Santa Cena que vamos a participar traiga bendición. Traiga sanidad en el alma, en los pensamientos, Señor, en nuestra economía, en nuestra vida espiritual, Padre. Y que esta palabra entre hasta lo profundo del corazón. Dice tu palabra que no va a regresar vacía, que es como el agua, Señor, que tú derramas, Padre Celestial, y haces germinar la tierra seca, Señor. En esta tarde queremos prepararnos para darte la gloria. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo amado Jesús. Señor, abre nuestro entendimiento, Padre Celestial. Quita toda soberbia de nosotros. Señor, todo oído cerrado, Señor, ábrelo en esta tarde, Señor, para que podamos entender tu palabra con libertad y podamos participar de lo que tú has dejado, Señor, ese mandamiento, Padre Celestial. Bendecimos desde el más grande hasta el más pequeño. Bendecimos los hogares, las familias. Bendecimos a las madres de familia, a cada uno, Padre Celestial. Amén. Pueden tomar. Ok. Así como les decía, en Corintios era un lugar donde había mucha riqueza. Era un lugar comercial. Aquí vivía la gente como 730,000 habitantes en ese lugar. Era un lugar rico, pero de mucho comercio, pero también había mucha degeneración, mucha prostitución. Estamos viviendo como en estos tiempos. A mí me han invitado muchas veces a Las Vegas y nunca he podido ir. Pero me han contado gente que ahí en Las Vegas se mueve un espíritu, del espíritu de Epafrodita, prostitución, donde la vida es fácil y la vida es loca. Y hasta la misma noticia dicen que la ciudad del pecado, así era Corintios. Había mucha opresión. La iglesia de Corintios eran gentiles que llegaron a los caminos del Señor y tenían que ser instruidos en la casa de Dios. Tenían 3 predicadores, Pablo, Apolos y Pedro. Miren que esos hombres eran poderosos en la palabra. Pero la gente aún así no entendía el mensaje de Dios. Cuando tú no permites que Dios abra tu entendimiento, tú puedes estar sentado ahí, sin embargo tu mente, tu vida, toda tu vida está centrada en otra cosa. Y no recibes la palabra de Dios. Entonces había problemas. La gente iba a idolatrar, se iba a meter con mujeres fáciles, iban a comer incluso al templo, porque los sacerdotes, ¿sabes qué hacían? Le traían lo mismo que meten en la iglesia, en la iglesia que metían en el templo de los judíos. Ellos metían corderos, metían de todo. Entonces los sacerdotes tenían tanta carne que agarraban y ponían un mercado y vendían esa carne. Pero esa carne estaba dedicada a los ídolos. Entonces Pablo dice que no hagamos participantes de ellos porque vamos a provocar al Señor a celos. Una de las cosas que el Señor le explicó al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 20, que no adoren a otros dioses ajenos, ni arriba, ni abajo, ni debajo de la tierra, ni se inclinen a él, porque eso es una abominación a Dios.
Nosotros a veces hacemos idolatría, quizás no estás adorando a ningún ídolo, pero hay cosas que pones vos antes que las cosas de Dios. Puede ser, no sé, que tendrás trabajo, tus hijos, no sé. Y eso es lo que no le agrada a Dios. Cuando venimos a tomar la Santa Cena tenemos que alistarnos desde la mañana y decirle, Señor, yo quiero llegar al templo, quiero recibir esa bendición, porque quiero ser bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Dale palmas al Señor. El objetivo de congregarte no es venir a escuchar un mensaje, es venir a escuchar la palabra de Dios para que haya cambios en tu vida. Incluso te voy a decir algo, tú puedes venir todos a la iglesia y sin embargo tú estás en la iglesia, pero la iglesia no está en ti. Estamos alejados de Dios. Y en la iglesia de los Corintios era un problema, un desorden. La gente no quería sujetarse. Había muchos ricos vanidosos, hombres que tenían mucho dinero y querían mandar en la iglesia. A mí que me venga un rico y que quiera mandar, yo lo mando para afuera. Porque aquí no vale si eres rico, si eres médico, si eres príncipe, lo que sea. Todos somos iguales en Cristo Jesús, lavados con la sangre de Cristo. Había problemas, hermano. Y Pablo habló acerca de eso. Habló acerca del abuso de la cena del Señor. ¿Ah? El tema es la Santa Cena. ¿Está acá? Bueno, pues. 1 de Corintios 10 de verso 16. Entonces había problemas. Vivimos hoy en un mundo tergiversado. ¿Sabe qué, hermano? Donde el hombre solo quiere religión. Por eso la religión, fácil. Porque tú vas al del cura y te golpeas el pecho, pero no hay un cambio en tu vida. En cambio, en las cosas de Dios hay principios que Dios ha establecido para nosotros. Y cuando nosotros abrimos la Biblia, estos ejemplos nos sirven a nosotros para que no cometamos los mismos problemas que cometieron los demás. ¿Ah? Aquí se mueve la presencia de Dios. Ayer les estaba explicando a los hermanos que nosotros tenemos que aprender a madurar para retener lo que Dios nos da. Si tú en la mañana recibiste ayer bendición, tienes que mantener ese vino en tu odres y cambiar la manera de pensar. Ayer le explicaba a los hermanos acerca de la simiente. Jesús dijo, ¿a qué compararé un hombre prudente y sabio? No es aquel que cava, ahonda y pone su fundamento sobre la roca que es Cristo. Aquí los corintios tenían ese problema. Su fundamento estaba en la manera como ellos eran. Había tres tipos de clases sociales. En el mundo hablamos de la alta sociedad, de la media sociedad y de la chusma, como dicen. Entonces, dentro de la iglesia ya no hay ese tipo de categorías. Nosotros somos uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Dale palmas al Señor. Dale palmas al Señor. Ahora, cuando tú pones tu fundamento en Cristo, que es la roca, van a venir problemas, van a venir situaciones a tu vida, van a venir adversidades. No te vas a unir a lo que hace el mundo, te vas a separar del mundo. Y esa es la circuncisión que Cristo puso en el corazón del hombre. Porque la circuncisión que puso para el pueblo de Israel era en el prepucio. Todos los varoncitos de 8 días tenían que cortarle en el prepucio, porque era su parte de un pacto que Dios hizo con Abraham. Pero en el Nuevo Testamento tenemos una circuncisión que es en el corazón. Que cuando estamos en Cristo nosotros tenemos que apartarnos de todo lo que no le agrada a Dios. Hay gente que idolatra a los jugadores de fútbol, a los equipos. Hermano José Ollerión fue a
a un congreso que lo invitaron, como jugaba un equipo americano, fútbol americano, no fue la gente, habían como de una iglesia más o menos de unos 5,000 miembros, habían 200, porque la mayoría de ellos estaban viendo un partido muy importante. Ahora, ¿es malo ver deportes? No. Todo tiene su tiempo. Cuando tú vienes a la casa de Dios, ven a adorarlo primero. Porque si llegas directo a la palabra, eres un rebelde. Porque ¿a quién vas a adorar? Si venimos a darle gloria a Dios, Dios prepara en la alabanza tu vida para que tu vida sea bendecida. Para que la palabra caiga en buena tierra. Pero cuando tú tienes el fundamento en Cristo, tú vas a adorarlo completo al Señor. Tú vas a detener la bendición. No vas a decir que cargaste el gas, hasta el otro mes vas a recibir otra bendición. Todos los días tienes que cargar tu vida. Tienes que tener una relación con Dios. Los corintios eran bien rebeldes. Eran gente que no entendía. Pablo en primera de Corintios capítulo 1 les dijo, yo no puedo darles comida sólida porque son inexpertos, pelean, pleitos, contiendas y son niños y no pude hablarles como espirituales sino como carnales. En el capítulo 3, yo creo que pasaron unos 3 años, vuelve a decirle lo mismo a los corintios. Porque ellos tenían su fundamento en su forma de pensar, en su raciocinio. Y cuando tú tienes el fundamento en tu forma de pensar, estás poniendo el fundamento en lo que tú eres, sobre arena. La arena es inestable. Y el Señor dijo, viene el viento, vienen las lluvias y esa casa queda destruida. Tu casa es tu manera de pensar, tu vida personal con Cristo. ¿Estás entendiendo? Bueno, si no entiendes, por lo menos estás escuchando palabras, ¿ok? Dale palmas al Señor. Entonces, cuando tú tienes el fundamento en lo que sabes, naturalmente, no vas a entender las cosas que son espirituales de Dios. Entonces, cometes problemas, situaciones y después vienen las consecuencias, los ayes. ¿Y por qué esto, Señor? Y el Señor te va a decir, porque tú tienes que abrir tu entendimiento. Tienes que dejar que yo trabaje en tu vida. ¿Ah? Suficiente que sería Santa Cena, tú ya tienes que decir un análisis, analizarte tú y decir, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Señor, ¿por qué no puedo progresar? Señor, ¿por qué no puedo entender? Señor, ¿por qué no puedo crecer? Señor, ¿por qué sigo enfermo o enferma? Entonces el Señor te va a hablar y te va a decir para que tú puedas dejar que Dios trabaje en tu vida. ¿Ah? Entonces estos hombres bebían a tomar la copa del Señor después de ir a comer, a hacer cosas en el templo pagano. Y Pablo les dice en el verso 21, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de ¿qué? De los demonios, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Escúchenme, hermanos, si Dios con el pueblo de Israel trató tan duro, si tú quieres saber cómo trató Dios con el pueblo de Israel, pregúntale a un judío. Hay judíos que pasaron el holocausto, donde vieron a sus padres morir, donde a sus madres las desnudaban y las mataban y las enterraban en grupos así. Ha habido viejitos que eran amigos de barrio, ellos tenían que agarrar a sus amigos y meterlos al cremador, donde les metían gas y los mataban, y desnudos. Y ellos con el dolor de su corazón no podían decirle la verdad a ellos. Y después ellos mismos agarraban a sus propios amigos y los metían al horno. ¿Sabes cuál fue la consecuencia del pueblo de Israel? No creer
en el Mesías. A los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Les voy a decir, porque estaban dirigidos por una religiosidad. Se cegó el entendimiento de ellos. Lo tenían al frente al Mesías y no lo reconocieron. Pero dice la palabra que a todos los que le reconocieron les dio poder de ser y autoridad hijo de Dios. Dale palmas al Señor. Entonces Pablo le dijo a los corintios, no participen de cosas que no le agrada a Dios. Escúcheme, cuando Dios trataba con el pueblo de Israel, era la mano de Dios. Había muerte, destrucción. Dios permitía que incluso que las mujeres fueran violadas. Algunas les abrían el vientre y estrellaban sus hijos. Y Jesús en Mateo 24 profetizó acerca de que el templo iba a ser destruido. ¿Por qué razón? Porque Jesús lloró, porque esta gente no entendía. Ahora Pablo en 1 Corintios capítulo 10 dice, oye, no hagan lo que hicieron ellos. El pueblo se sentó a comer y a jugar. ¿Sabe qué es a comer y a jugar? No quisieron escuchar la voz de Dios. Por eso es que cada vez que nosotros venimos a participar de la Santa Cena, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. La iglesia le gusta venir acá y quiero irme a llenar a la iglesia. Ok, primero tiene que venir lleno para darle al Señor. Y el Señor te va a renovar la llenura. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dale palmas al Señor. ¿Ah? Ahora Pablo le tocó con la más fea. Imagínate toda la noche bailar con la más fea. Y la más fea eran los pueblos paganos, donde estaban cerrado el entendimiento. Y entonces Pablo le habló acerca de incluso del abuso de la Santa Cena que había en el pueblo de Dios. Por eso nosotros cada vez que participamos de la Santa Cena tenemos que guardar reverencia. No es que somos religiosos, sino tenemos que entender lo que Dios hizo a través de Jesucristo por nosotros. ¿Está acá? Y cuando tú eres una persona entendida, entonces la Santa Cena va a ser de bendición para tu vida. ¿Ah? ¿Está acá? Yo he ido una vez a una iglesia donde era un desastre, hermano. Y cuando tú no analizas tu vida, te estás agarrando condenación. ¿Lo? Y hay gente que dice, yo no voy a ir a tomar la cena porque no quiero perdonar a esta hermana. O han transeado a alguien y no quieren tomar la cena. Peor les va a ir. ¿Ah? En San Juan capítulo 6 el Señor dice, si tú no participas y comes de mi carne y comes, bebes de mi sangre, no vas a tener eternidad. Y luego, y la palabra, el pan es Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Cuántos lo creen? Por eso es cuando partió el pan, dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, y se los dio a los discípulos. Agarró la copa de uva, y esta es mi sangre derramada por vosotros. Y dice la palabra de Dios que en sin derramamiento de sangre no hay perdón de ¿qué? De pecados. Dale palmas al Señor. Mira, todo lo que tenía aquí me lo está cambiando el Señor. Porque el Señor quiere que entendamos, hermano, que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos son cuerpos del cuerpo de Cristo parte? Él es la cabeza. ¿Ah? Pablo tenía que poner en muchas cosas que estaban pasando en la iglesia, poner claro. Escúchame, hermanos, es mejor que Dios te hable claro, que Dios nunca te va a hablar dándote vueltas.
Cuando una persona te quiere hablar las cosas claras, es mejor porque te ama. Una persona que no te ama siempre te va a tratar de disimular. Y ese tipo de personas no sirven. Si un amigo tú tienes, te va a hablar claro y te va a decir tus defectos. Te vas a molestar, pero ese amigo te ama. Y Cristo nos ama. ¿Cuánto los ama el Señor? Aleluya, dale palmas al Señor. Ahora miren el verso 17, 11, 17. Aquí vemos el abuso que había en la iglesia de Corintios. ¿Sabe qué? Había muchos que se pegaban unas buenas. Es porque no estaban instruidos. Pese que había Pedro, estaba Apolos, estaba Pablo, la gente tenía el oído cerrado. Era una iglesia linda, hermano, pero inmadura. Tú puedes tener los dones del Espíritu, puedes tener al Espíritu, pero el Señor quiere que madures. ¿Sabes para qué? Para que tú puedas ser buen administrador de lo que Dios te da. Aunque no digas amén. ¿Ah? Y eso te va a enseñar el Señor. La iglesia es un lugar donde vienes a instruirte. Hello, ¿están acá? ¿Ya no les gustó o qué? Porque nosotros somos muy emocionalistas. Y decimos, ya el Señor, qué bárbaro. Está bien, eso es bueno, pero el Señor quiere instruirnos. Yo los felicito que ustedes escuchan. Porque hay iglesias donde parece freeway. ¿Ah? Empiezan los carros a funcionar. Esos son los que no quieren nada de Dios. No te preocupes. En el verso 17, pero al anunciaros, 11:17, esto que sigue, no os alabo. Pablo decía, yo no los apruebo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Imagínate la iglesia de Corintios congregándose para lo peor. ¿Ah? ¿Están acá, hermanos? El primer lugar, mira lo que dijo Pablo. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Cuando hay inmadurez, siempre va a haber divisiones. Cuando hay inmadurez, siempre va a haber quejas. Si no es una, es otra. Tenemos que aprender a mantenernos firmes. En parte lo creo, o sea que Pablo dijo yo lo creo, porque es preciso. Mira esa palabra lo que dice ahí, quiero que lo pongas bien en tu corazón. Que entre vosotros haya disensiones, o sea, dijo Pablo, es preciso que haya pleitos, problemas. ¿Por qué razón? Para que se haga manifiesto entre vosotros los que son, ¿qué? Aprobados. ¿Cuántos quieren ser aprobados? ¿Cuántos quieren ser aprobados? Dale palmas al Señor. Hello. Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado que no tenga de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Exhorta, corrige con toda paciencia, porque vendrán tiempos donde no soportarán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a su carne y apartarán del oído y les hablarán fábulas. ¿Qué son las fábulas? Cuentos, chistes. Hay predicadores que dan un texto bíblico y empiezan a contar chistes y la gente y no les hablan nada y les hablan de dinero y les hablan de cosas y al final la gente, ay, qué bonito predicó el predicador, me gustó ese chiste que dijo. Pues aquí no le va a gustar eso, ¿no? Pero el Señor nos quiere hablar a cada uno de nosotros. ¿Están acá? ¿Ah? O sea que Pablo sabía que había de todo ahí. Ahí en la iglesia era un mercado bueno, hermano. ¿Ok?
Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Mira lo que le digo. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y otro se embriaga. Imagínate nosotros tomando las cenas, algunos con su lechón allá, otros bien. Y ahora para completar una buena marihuana más. Y los ricos no nos juntamos con la chusma, tenían todo ahí, ricos, bien cambiados, con anillos y todo, lo mejorcito. Y habían hermanitos que ahí miraban lo que comían. Había discriminación. Y les voy a decir algo a ustedes, no se vayan a enojar, ¿ok? Para que no se salgan de la iglesia. Hermano, en la iglesia a veces hay gente que viene con esos problemas. Yo conocí gente que viene así, pero Dios no permite eso a una iglesia sana. Hello. Una vez unos hermanitos tenían un carrito Toyotita y sonaba el carrito. Y hay en esa iglesia, si tú no eres bendecido, si no tienes carro del año, estás en pecado. Así que haz un pacto y cómprate un carro lo mejor. Y los hermanitos pues dijeron, ay, en la iglesia nos han dicho esto porque es una iglesia de sí. Lo fueron a dejar el carrito al dealer y se sacaron una Hammer. Y el hermano ganaba como 3,000 al mes. Y venían a la iglesia con su Hammer, se paraban en la puerta, pi, para que todo el mundo viera, ay, los hermanos con Hammer. Puro apariencia. Después de 6 meses ya no pudieron pagar el Hammer. Perdieron el carrito viejito. Y dijeron, ya no llegamos a la iglesia. Porque en la iglesia, puro apariencia era en esa iglesia. ¿Ah? Tú que tengas carro bueno o no tengas carro bueno, tienes que ser original. Dale palmas al Señor. Aleluya. Se fueron de la iglesia y nunca más volvieron. Ahora tú vas a decir, ¿es malo vestirse? No, tienes que vestirte lo mejor para el Señor. De acuerdo a tus posibilidades. Ahora, si el Señor te quiere dar un regalo, te va a dar un regalo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ahora el 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. O menospreciáis la iglesia. Mira, menospreciaban todo de la iglesia. La iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Había qué? ¿Ah? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Pablo tuvo que poner un orden para que la Santa Cena sea de bendición para ellos. ¿Están acá? En el mundo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿No ves? ¿Sí o no? En las cosas de Dios es diferente. En las cosas de Dios nosotros valemos la sangre, ¿qué? La sangre de Cristo. Dale palmas al Señor. Dale palmas. Ahora, ¿qué es la Santa Cena del Señor? Vamos a darle una explicación. La Santa Cena era la celebración de la fiesta de la Pascua, que el Señor deseó comer con sus discípulos. Ya había pasado Jesús, el verdadero Cordero Pascua. Era una fiesta de los panes sin levadura. Debía ser inmediatamente sacrificado. Ahora el Señor constituyó una nueva y mucho más significativa cena.
En aquella noche terminó la dispensación judía de la ley y surgió la de la gracia. Por eso dice Pablo que nosotros somos salvos por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y la gracia de Dios está sobre cada uno de nosotros. Ahora podemos observar brevemente la singularidad o el singular celebración. La fiesta de la Pascua pasó, Judas aceptó la parte que el Señor le había dado y se retiró. El Señor quedó a solas con los 11, entonces tomó el pan y el vino y les explicó estos símbolos sin palabras, y esta cena representa la más preciosa verdades, la salvación consumada y el perdón de los pecados. Por eso los judíos, cuando estaban preparando el cordero para sacrificarlo, dice que hubo un terremoto y el velo del templo se rasgó y se abrió un canal ahí y no pudieron hacer ese sacrificio, porque el sacrificio se estaba llevando ya en la cruz. Jesús estaba siendo crucificado por nosotros. Y ese es el verdadero sacrificio que Dios usó por medio de su Hijo. Dice que Él no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. Dale palmas al Señor. Ahí se cumple San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Dale palmas al Rey. Ellos no pudieron hacer sus... Ahora, ellos que hagan sacrificios, lo que quieran, no tiene validez, porque el cordero ya fue sacrificado ahí en la cruz. Había un velo que dividía. Nadie podía entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote. Por eso Hebreos 4:16 dice que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, para hallar ¿qué? Oportuno ¿qué? Socorro. Ya no tenemos que hacer ritos para entrar a la presencia de Dios. Entrar confiadamente, porque cuando el Padre nos ve a nosotros, ve la sangre de Cristo rociada en nosotros. Y ese es el significado por el cual nosotros venimos a participar de la Santa Cena. Y Pablo dice, pruébese cada uno, para que no tomes indignamente la cena del Señor. Porque si tomas indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebes para sí. Lo primero que viene a tu vida es enfermedad, tanto física como espiritual, porque la sangre de Cristo es poderosa. ¿Cuánto lo creen? Segundo, te viene debilidad. Ya no quieres seguir en los caminos del Señor. Vaya a la iglesia, mi hermano. Ay, no sé qué me ha venido, pero ya no tengo deseos. Entonces, y tercero, viene muerte espiritual y física. Y Pablo dice, si tú te examinas a ti mismo, no vas a ser juzgado. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis, no, estoy aquí mal. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados, ¿qué? Con el mundo. El mundo está bajo condenación. El mundo quiere llegar a Dios por medio de la idolatría. El mundo quiere llegar a Dios por medio de su manera de pensar. Isaías dice que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia.
Tú no puedes llegar al cielo por tus propias cuentas, ni la religión. Tienes que llegar al cielo por medio de Jesucristo. Dale palmas al Señor. Él nos ha perdonado, ¿sí o no? Vamos a ver algunos puntos. Primero, esta es una fiesta de redención. Efesios 1:7 dice que Él nos ha redimido. ¿De dónde? Del pecado. El Padre nos escogió. El Espíritu Santo nos convenció de pecado. Y el Hijo nos redimió. Dale palmas al Señor. Hoy tenemos entrada libre al Padre. Hay mucha gente que no quiere saber de esto. No le importa. ¿Sabes por qué? Porque quieren vivir un evangelio a su manera. Hay caminos que al hombre le parece correcto, pero su fin, ahí en el final del túnel se van a dar cuenta dónde están. ¿De qué nos redimió el Señor? De la muerte segunda, Apocalipsis 20, donde todos los que rechazaron a Jesús, después del milenio, van a resucitar, van a ser juzgados en el cielo y van a ser lanzados al lago de fuego, donde está la bestia y el falso profeta. Hasta el mismo diablo va a ir a nadar ahí. Ay, el diablo no va a hacer, a nadie no le va a hacer nada, porque él mismo va a estar ahí, en medio del lago. Entonces, la muerte de Cristo tiene mucho valor. Tú tienes que sentirte orgulloso de ser hijo de Dios. ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser hijo de Dios? ¿Quién iba a pagar por ti algo? Si no valías nada. Pero hoy valemos la sangre de Cristo. Por eso es que Pedro dice que hemos sido comprados no con oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino la sangre de Cristo, del Cordero inmolado antes de la fundación ¿de qué? Del mundo. Colosenses habla, 1:14, dice que Él es antes de todas las cosas. Y por Él fueron hechas todas las cosas. Y Él es la imagen del Dios invisible. O sea que Dios hizo ¿qué? Hombre, Dios hombre. Para podernos a nosotros redimir. Él vino y se puso en tu lugar, en mi lugar. Nosotros merecíamos estar en la cruz. Merecíamos la condenación. Merecíamos el infierno. Pero a Dios le plació escogernos a nosotros. ¿Te gozas o no te gozas? Ahora, si te enojas, pues entonces hay una duda si eres cristiano o no. ¿Quién iba a pagar algo por ti? Las mujeres en el Medio Oriente, ¿sabe cuánto valen? 0,000,000,000 a la izquierda. Ahora el Señor nos ha dado valores, sí. Allá la mujer tiene que caminar 15 metros atrás del hombre, prohibido que camine delante del hombre. Aquí no, la mujer camina en adelante. Es al revés. ¿Ah? Segunda fiesta. ¿Cuántos están de fiesta? Pero yo los veo medio aburridos, medio serios, enojados, no sé. Esto tiene que ser una fiesta, hermanos. Es en memoria de Jesús. Vamos a ir a Lucas. Y a su nombre, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Si estás molesto, pues vamos a orar por ti. Pues para que te compongas y puedas tomar la Santa Cena. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Cuántos están contentos? Lucas 22, verso 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo
que por vosotros es dado hacer esto en memoria de ¿qué? De mí. Cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, estamos recordando lo que Cristo, y dice que el Señor, después de haber cenado, se puso a cantar una alabanza. Jesús cantaba también. ¿Creen o no creen? ¿Ah? ¿Creen o no creen? Porque él sabía que él tenía un propósito en su vida. Él no vino a quedar bien con nadie, él vino a hablar la verdad y vino a salvar lo que se había perdido. ¿Ah? Ahora, como Israel festejó su liberación de Egipto, así también festejamos nuestra liberación del pecado. La cena es en memoria de su sufrimiento y de su muerte. Isaías 53 explica acerca, 700 años, habló acerca de la muerte de Cristo. Es un testimonio de fe de los participantes. Los discípulos creyeron en el Señor y lo siguieron, así como ningún incircunciso podía participar de la fiesta de la Pascua del mismo modo. Esta cena solo es para aquellos que experimentaron la redención por la sangre de Jesús. ¿Cuántos han sido redimidos por la sangre de Cristo? ¿Cuántos han sido redimidos por la sangre de Cristo? Dale palmas al Señor. Éxodo capítulo 12 les dio la explicación Moisés. Maten un corderito de 1 año que no tenga defecto y lo van a cocer en fuego. Su sangre lo van a poner en un dintel, porque Dios decidió matar a todos los primogénitos de los egipcios. ¿Y sabe por qué Dios ordenó matar a los primogénitos? Porque Faraón hizo matar a los niños de 2 años para abajo. Exterminó completamente a los niños. Moisés, Dios lo conservó porque tenía un plan Dios con Moisés. El diablo siempre ha querido estropear los planes de Dios, pero no ha podido. ¿Está acá? Todo tiene un plan. Todo tiene un propósito. ¿Ah? Y Dios le dijo, van a pintar los dinteles con la sangre del corderito, para cuando venga el ángel de la muerte, no los mate ni los toque. Y todos van a quedarse en sus casas, porque hubo tinieblas y hubo muerte. ¿Sabe qué? Todos los primogénitos murieron de los egipcios, de sus vacas, de sus gallinas, hasta de las pulgas. Todo. Porque Dios es vengador. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Ahora, cuando tú tienes la sangre de Cristo en tu vida, el diablo no se puede acercar. Ni la muerte. ¿Ah? Yo en mi casa digo, Señor, cubro con la sangre de Cristo todos los dinteles de mi casa. Así que el coronavirus va a tener que salir corriendo de aquí. ¿Creen o no creen? ¿Creen o no creen? ¿Ah? Hay algunos que no voy a la iglesia porque me han dicho que ahí se enferman rápido. El Señor dijo, donde 2 o 3 estén en mi nombre, ¿qué dijo? Yo estaré. Ahora el coronavirus es más fuerte que Cristo. ¿Qué? ¿Es más fuerte que Cristo o Cristo es más fuerte que el coronavirus? Bendito. Así no se creen ni ustedes mismos. Es una cena de comunión mutua. Israel, ningún miembro del pueblo podía faltar. En Números 9:3. Comunión. ¿Cómo hay una palabra que se habla? La coinina. Es una comunión. Por eso nosotros nos ponemos en comunión con Dios. Y el Señor empieza a ministrarnos
¿Sí o no? Es una cena de adoración. ¿Ah? Por eso es que el diablo muchas veces no los deja adorar con libertad. Porque sabe que van a participar de la Santa Cena. ¿Ah? ¿No les gustó o qué? Es una cena de esperanza. Debemos comunicar su muerte hasta que Él venga. 11:26, Primera de Corintios. Mira lo que dice el 11:26. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él, ¿qué? ¿Ah? ¿Cuántos están acá, hermanos? ¿Cuántos creen que Cristo va a volver? ¿De verdad? Entonces tenemos que estar preparados. Y el Señor se va a llevar lo que es de Él. Todos los que le han creído, ¿cuántos le han creído al Señor? Dale palma. Ahora vemos el maravilloso final. Si vamos al Salmo 118. Salmo 118. Y a su nombre. ¿Cuántos están contentos? Mi hermano leyó, creo que el Salmo 118 ayer, ¿no? Alabad a Jehová porque Él es ¿qué? Porque para siempre ¿qué? ¿Es su qué? No dice deja de alabar, dice alabar, ¿no ve? Alabad a Jehová porque para siempre. El verso 2 diga ahora Israel que para siempre es ¿qué? ¿Qué? Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es ¿qué? Diga ahora los que temen, ¿cuántos temen a Jehová? Que para siempre es ¿qué? ¿Ah? O sea que Dios es un Dios ¿qué? Misericordioso. Ahora el pan y el vino son símbolos singulares en su significado y señalan hacia los fundamentos de la fe cristiana. El pan es el cuerpo, el vino, la sangre, y en esto vemos la encarnación de Cristo. Si vamos a Hebreos capítulo 10, en Hebreos capítulo 10, verso 5 dice, el Señor dijo, me preparaste un cuerpo. Hello. ¿Ah? Ahora Jesús no tomó naturaleza de los ángeles, pero tomó la naturaleza nuestra. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? ¿Por qué el Señor dijo, me preparaste un cuerpo? Él tomó forma de ¿qué? De hombre. Se encarnó. Por eso San Juan capítulo 1 dice que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Y la palabra era ¿qué? Dios. Por Él fueron creadas todas el verbo, la esencia de Dios. ¿Ah? Cristo pasó tristeza, fue tentado en todo, pero no pecó. Imagínate Dios tomando la forma de nosotros y todavía vino a lavar los pies de los discípulos. Y Pedrito, como era rebelde, dijo, jamás me lavarás mis pies. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Hoy no entiende, pero lo entenderás después. Ahora Él se entregó voluntariamente. Si vamos a Filipenses, y a su nombre, hermanos, ¿cuántos están contentos?
Parece que no les gusta la Santa. Mejor ya no les voy a dar la Santa Cena, hermanos, porque ya se enojan. ¿Ah? ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Pablo dice aquí en Filipenses capítulo 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. O sea, Pablo dice, mira lo que hizo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? ¿Forma de qué? De sirviente, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Ahora, en el verso 9, dice que Dios lo glorificó y lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre para un nombre que sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, las que están donde, en el primero, segundo, tercer cielo, y en la tierra hasta los demonios van a doblarse de rodillas. ¿Cuántos lo creen? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo voy a hacer. Su devoción, el Señor agradeció, tomó el pan, símbolo de su cuerpo, que inmediatamente después fue crucificado. Su sufrimiento, partió el pan, él partió el pan. Judas fue un instrumento en la vida dolorosa de Cristo. Y era el mejor amigo de Dios, de Jesús. Judas ahí estaba, comía de su plato, era el tesorero, transero era ese Judas. Ya hizo cálculos, mira, mi maestro, pues, calidad, hace milagros y entran buenas ofrendas. Por eso que cuando vio a la viuda poner 2 dracmas, Judas dijo, no, él está diciendo que puso más que todos. Si yo vi cómo pusieron aquellos, porque Judas nunca entendió. ¿No será que hay Judas también en la iglesia? ¿Aló? Que no entienden y no les interesa lo de arriba. ¿A cuántos les interesa lo de arriba? No, pues allá los veo medio ser. ¿A cuántos les interesa lo de arriba? ¿Para qué nos congregamos? ¿Alguna vez te has puesto a preguntar, yo para qué me voy a la iglesia? ¿Por qué tengo que levantar mis manos? ¿Por qué tengo que dar palmas? ¿Por qué tengo que diezmar? ¿Por qué tengo que ofrendar? Tienes que saber por qué te vienes a congregar a este lugar. ¿Ah? Hello. Hello. Señor, a los de la cámara, tienes que saber por qué te vas a congregar en un lugar, porque aquí, ustedes de la cámara, dale palmas al Señor. Ahora dice que Judas era ¿de qué? Del maligno. ¿Y sabe qué hizo Judas? Se dio cuenta que el negocio le salió mal y se fue a los fariseos y les dijo, he entregado sangre inocente. A nosotros, ¿qué nos importa? Dijeron ellos. Entonces él agarró, tiró las 30 monedas, que ya estaba profetizado, y se fue, se ahorcó. Y el problema es que se rompió la cuerda y cayó en medio de unas rocas y se partió en dos y sus tripas, todo para afuera. Así murió Judas. Y ese lugar se llama campo de sangre. Nadie vive en ese lugar porque está maldecido. Porque él no entendió. Si Judas se hubiera acercado a Jesús y le hubiera pedido perdón, las cosas hubieran sido cambiadas. ¿Cuántos lo creen?
Pero Pedro fue más inteligente. Pedro se arrepintió y le pidió perdón y el Señor lo restauró. Escúchame, cuando tú no entiendes la cosa de Dios, te puedes volver a tener un espíritu así. Aquí yo no estoy para quedar bien con ustedes, ni que ustedes queden bien conmigo. Aquí tenemos que quedar bien con el Señor. Dale palmas al Señor. Su invitación. Tomad y comed y bebed. La explicación de esta está consumada por la fe. Apropiémonos de aquello que aquí se ofrece simbólicamente. La sangre es el precio de nuestras almas. Tú no has sido comprado por medio de oro, plata. No has nacido de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible que es por medio de la palabra de Dios. Dale palmas al Señor. Hay un nuevo ¿qué? Nacimiento en Cristo Jesús. Pablo dice, ya no somos deudores a la carne, sino al Espíritu. ¿Y por qué al Espíritu? Porque nosotros hemos sido sellados con el Espíritu. Y el Espíritu son las aras. ¿Qué es aras? La garantía que tenemos nosotros. Hello. Las aras de nuestra ¿qué? Redención y salvación. Hello. Ahora tú no eres deudor al Espíritu para estar viviendo conforme el mundo vive, sino tenemos que vivir conforme el Espíritu dice. Ahora, ¿cuántos tienen luchas con el mundo? ¿Sí o no? Todos tenemos, ¿no ves? ¿Ah? ¿Sí o no, hermanos? Pero cuando entendemos que no somos de aquí, vamos nosotros entendiendo que primero está Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos son deudores a la carne? Ninguno. Somos deudores al Espíritu de Dios. Porque tenemos una simiente que es en Cristo Jesús. Hasta la esperanza gloriosa hasta que Él venga. O hasta que te mueras. Lo único que nos puede separar de este mundo es la muerte física. Vamos a San Juan capítulo 14 y terminamos con esto. Y a su nombre, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Gracias, Padre. San Juan 14, el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. ¿Cuántos creen en el Padre? Cree también en mí. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque Él era la imagen de Dios. ¿Sí o no? Ahora Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿Sabes que Jesús fue a preparar un lugar para nosotros? Hello. ¿O cuántos quieren quedarse aquí en la tierra? Pues si quieres quédate, quédate pues. Si me fuere, os prepararé un lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Estéis. En el verso 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Ah? ¿Cuántos se entendieron? Bueno, vamos a entrar en la ceremonia. Pónganse de pie ahí. Vamos a darle gracias a Dios. Lo voy a pedir a los hermanos que se alisten los que van a dar la Santa Cena. Y qué bueno que participas de la Santa Cena. Qué
Qué bueno que cumples tú con los mandamientos del Señor. ¿Quiénes van a repartir acá? Tú vas a repartir. Vente para acá. Levanta tus manos ahí, levanta tus manos. Levanta tus manos. Aleluya. Empieza a darle gracias al Señor. Gracias. Gracias, Señor. Cierra tus ojitos y dale gracias al Señor, ¿ok? Pónmelo el CD del hermano donde habla de la cruz.